Hoy, hoy es el tiempo del mal tiempo, buena charla. Sean todos bienvenidos. En el resumen de esta semana es inevitable iniciar con la reflexión respecto a la muerte del Papa. Sede vacante desde el pasado día lunes. Inició el proceso que nos llevará el próximo sábado a la ceremonia de su entierro formal. Las exequias se han venido presentando desde el día de hoy y luego iniciará un proceso por demás interesante, lo que tiene que ver con la conformación del cónclave y la elección del nuevo Papa. Ojalá que quien vaya a ser el Papa número 267 tenga la calidad moral y la calidad intelectual de entender este mundo tan cambiante, con necesidades tan apremiantes, en donde ha habido una iglesia a todas luces conservadora, en la que difícilmente los cambios harán que se iguale a la circunstancia. Por eso, el próximo miércoles estaremos tratando el tema de la sede vacante. Bienvenidos nuevamente a la 4T, esta cuarta transformación de quinta que hoy nos dio la sorpresa que en Ensenada al doctor Juan José Godínez, el que era el director del Hospital General, pagó muy caro con su chamba el haber denunciado durante 2 semanas la falta de medicamentos de la forma más absoluta. Es que el fracaso de este gobierno en la administración de los sistemas de salud raya en lo penal, raya en la responsabilidad desde Andrés Manuel López Obrador en haber desmantelado lo que a todas luces era necesario corregir, pero no hundir de la forma en la que lo han hecho. Hoy uno va a un hospital público y si no lleva ni sus medicamentos ni sus utensilios para poder ser operado, le espera la agonía, la enfermedad y posiblemente la muerte. En este país donde hemos venido transitando en los últimos años en este tema de la narcocultura, donde el gobierno permitió, al tener abrazos y no balazos, que hubiese cada vez más expresiones que en nuestra cultura se han venido relacionando, hoy el tema que queremos tratar es el de la narcocultura, pero lo enfocaremos al tema musical. Si definimos la narcocultura, lo tenemos que ver como la expresión cultural que gira alrededor del narcotraficante, que se asume como símbolo de poder, símbolo de éxito y, en muchos casos, símbolo de rebeldía. La narcocultura glorifica el dinero rápido, la estética de la violencia, la masculinidad hegemónica, la visión distorsionada y, sobre todo, un rechazo a la autoridad tradicional. Inició en Sinaloa, es correcto, ahí echó raíces, pero es, sin lugar a dudas, un fenómeno preocupante por el grado de participación en los jóvenes y en la comunidad. Es por ello que lo visto durante el concierto de este grupo de los Alegres del Barranco en la ciudad de Guadalajara, justo después de la masacre de Teochitlán, es para calar los huesos y preguntarnos si la apología del delito es o libertad de expresión o ya parte de la cultura que profesamos. ¿Qué pasó de Camelia la Tejana en el 78, de la banda del Carro Rojo, a que hoy cantantes como el Commander, como Nataniel Cano, como Peso Pluma, Gerardo Ortiz, Conríquez, tengan piezas que exaltan a figuras que han corrompido, que han violentado y que han violado a nuestra comunidad? Figuras como el Chapo, figuras como el Mencho, figuras como los hijos de sus capos, que tienen a través del Ratón, del 701, del corrido del JGL, del Rey del Palenque, la violencia que genera dinero, mujeres, poder, y lo hacen sinónimo de éxito. En este programa no hablaremos si es el buen o el mal gusto. Mire,
usted puede escuchar reggaetón que cosifica a la mujer y que sexualiza la vida diaria. Eso depende de usted. Eso depende de lo que queramos inculcar en casa. Yo creo que con Andrés Manuel sí coincidí en prohibido prohibir. Pero ¿qué tanto es libertad de expresión? ¿Qué tanto se vale exaltar la violencia y defenderlo al amparo de el derecho que yo tengo a expresarme? Un tema muy interesante, un tema muy actual. Contaremos con 2 invitados que tienen que ver con la psicología comunitaria, con la reinserción de personas que han delinquido a la sociedad y con programas que buscan contener el delito en zonas de comunidades marginadas. Este es Al Mal Tiempo, la buena charla. Nos vamos a un comercial, son solamente 2 minutos. Quiero mandarle un saludo a producción, a Rosy, a Luis, a nuestro coordinador de contenidos, a Reinaldo Cornejo. Gracias porque en equipo junto con Canal 66 hacemos posible que este programa llegue a Ensenada, a Tijuana, a Valle Imperial, a Yuma, a Sonora y que nos vean en San Diego a través de nuestro canal hermano. Este es Al Mal Tiempo, buena charla y esta es tu casa. Quédate. Seguramente será un programa interesante. Gracias por acompañarnos. El PRI resuelve. Más de 20 brigadas en el país participan en la limpia de alcantarillados. En 15 estados de la República entregamos láminas para viviendas a familias vulnerables y así evitar daños en esta temporada de lluvias. Tenemos en gira las brigadas de asistencia social y de salud para proteger el bolsillo de las familias. Impulsamos la titulación gratuita universitaria. Juntos construimos México y lo seguiremos haciendo. PRI, el mejor partido de México. Colectivos pidieron ante la Suprema Corte la revisión de una ley federal que limitará el acceso al agua. ¿Eso se puede? Sí, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia pueden revisarla. Y si es contraria a la Constitución o atenta contra nuestro derecho humano al agua, pueden anularla. Por eso la importancia de estas elecciones del Poder Judicial. ¿Vamos a elegirles? Por primera vez votaremos por quienes integrarán la máxima autoridad que hace cumplir la Constitución. ¿Dónde puedo saber más? Este 1 de junio votemos por ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. INE. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al tribunal puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral reconoce los derechos por los que lucho. El Tribunal Electoral Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Amigos de Mexicali, soy Farid Diek y estoy muy contento porque los visitaré por primera vez este 4 de julio en el Palenque del FEX. Los quiero invitar a mi conferencia que será parte de Motiva 2025, en donde además seré el padrino del evento. Será un evento gratuito en donde los boletos solo estarán disponibles por medio de los patrocinadores que nos apoyan. Será una noche inolvidable. Los espero. Doctora Martina González, especialista en medicina regenerativa. Te esperamos en Reforma número 980, local 5, segunda sección. O en calle Novena, número 1801, local 12, Colonia Calle, en Plaza del Bosque. Agenda tu cita y dale a tu piel el cuidado que se merece. Iniciamos nuestro panel del día de hoy. Por favor, sus llamadas son bien importantes. Síganos en redes sociales. Nos gusta participar con nuestra
maestro en seguridad pública, funcionario de la PGR, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Él estuvo en el Sistema Estatal Anticorrupción, ha estado en la Coparmex y actualmente coordina un programa aquí en Mexicali, en tal vez una de las zonas más complicadas de la ciudad, en los valles del Puebla, que tiene que ver con la reinserción y la contención de delitos en comunidad. Arturo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un honor estar con tu público y muy contento de estar en este programa. Gracias, Arturo. Esta es tu casa. Y nos acompaña Fernando Bravo Cornejo. Fernando tiene la visión desde la psicología clínica, desde la pedagogía, tiene una alta experiencia en el tema de tratamiento de adicciones, ha diseñado programas de reinserción social. Él estuvo al frente de este tema, la reinserción social, en el gobierno de Nuevo León. Esmae ha sido docente de la UABC, del CETIS, de la OEA, de la Universidad de Xochicalco. Ha diseñado diplomados que tienen que ver con la psicología criminal y ha hecho de los últimos años la práctica privada y la consultoría. Nos acompaña Fernando Bravo Cornejo. Fernando. Un gustazo estar aquí con ustedes, Pancho, Arturo. Bienvenidos. A ver, la dinámica es, tenemos 40 minutos para tener una buena charla en estos malos tiempos y siéntanse, por favor, con toda la libertad de poder interrumpirnos. Este es un diálogo abierto. Yo haré algunas preguntas para ir haciendo un rumbo en nuestra plática, pero les agradecemos muchísimo el que nos acompañen. Empiezo contigo, Arturo. El tema de los narcocorridos. ¿Los narcocorridos son un reflejo de la realidad social o una forma de perpetuarla? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, obviamente aquí tenemos que entender que el narcotráfico en México, desafortunadamente, ya es una parte integral, ya es algo cotidiano, ya no es una novedad, ya no es algo nuevo, es algo que se ha escuchado en los últimos 40, 50 años y es una propaganda no oficial, ¿no? De alguna manera sabemos que tenemos que convivir. México es el país número 1 del mundo en distribución de drogas, del mundo, y obviamente pues sí tenemos que hablar de una cultura de distribución de que drogas. ya sé, número 1. Pero el país no es México más que Estados Unidos. No, nosotros distribuimos, no consumimos. México distribuye en Oceanía, en Europa, en Asia, en todos lados. Okay, es el país. las bandas mexicanas. Exacto. Entonces aquí el narco, digamos que no es cualquier cosa, es simple y sencillamente el narco que tiene mayor capacidad del mundo para poder hacer llegar las drogas a cualquier lugar de la esfera. Y aquí por lo mismo, pues obviamente se ha vuelto algo cotidiano, que el territorio, el espacio, vamos a hablar en términos de espacio, Pancho, es importante ver que el espacio mexicano ha sido invadido de alguna manera y de alguna manera pues se ha tenido que adecuar, ¿no?, a esta gran capacidad que tiene la delincuencia organizada en México para demostrar pues, sus fines. Entonces, de esta manera podemos ver que los narcocorridos tienden a ser pues tanto una manera de propaganda, tanto una forma también de atracción, pero también al mismo tiempo es un resultado de la cultura, que no lo olvidemos. Las estadísticas nos dicen que en México hay 1,5 millones de personas ligadas al narcotráfico. Y este 1,5 millones de personas, pues de alguna manera tienen que percibir la cultura y entablar una relación con ella. Y obviamente la delincuencia organizada encuentra en la cultura un acomodo muy específico y de alguna manera da a conocer sus hazañas, como alguna vez lo vimos, los corridos. Pues bueno, son herencia de las polcas europeas del siglo XIX, con Alemania, con los polacos que llegaron, y de alguna manera los corridos en toda la parte norte del país, pues se han vuelto una manera de distribuir información y al mismo tiempo, pues de generar todas las capacidades de un héroe, de una leyenda, y la gente las escucha, no nada más para informarse, sino también para construirse una identidad. Arturo, yo creo que para informarse están los medios de comunicación, no los corridos, pero sin lugar a dudas hay una identificación de la comunidad. Fernando, ¿qué piensas? ¿Por qué los sectores sociales, algunos sectores sociales, se encuentran o encuentran en este género, en los narcocorridos, una forma de identificación o de pertenencia, como comenta Arturo? Desde la psicología. Yo creo que algo que tú comentaste, cómo de pronto los medios son para informarse, ¿no? La realidad es que los corridos vienen a ser como los herederos de
de evidencia histórica que tenemos de transmisión de cultura, como los cantares de gesta, ¿no? en la Europa medieval, ¿no? Como las epopeyas antiguas de la antigua Grecia, ¿no? O sea, el medio es el corrido, que es tradicional en la cultura mexicana. Yo creo que el principal cambio que se ha dado es cuál es el protagonista de este corrido, donde hemos ido perdiendo de vista al héroe virtuoso, a este héroe honorable, que lucha contra la adversidad, y entonces llenamos este hueco con este fenómeno relativamente nuevo. O sea, estamos hablando de que todavía hasta 1923 las drogas eran legales en México. Eso es algo relativamente nuevo. De los corridos como, no sé, Heraclio Bernal, que es como de 1892, más o menos. El corrido de la Revolución Mexicana. Ya estamos hablando de bandidos, ya estamos hablando de estos héroes míticos como comentabas tú. Pero era el que le robaba al rico y le daba al pobre. Ajá. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo el mismo fenómeno donde de pronto tienes una gran cantidad de población desencantada con un gobierno, con un Estado, y no me refiero específicamente al de ahorita, ¿no? Con un Estado que les ha quedado a deber, que les ha quedado a deber en oportunidades, que les ha quedado a deber en la posibilidad de tener movimiento social y crecimiento. Fernando, hace unos días vimos en el foro Telmex en Guadalajara cómo un grupo proyecta imágenes del Mencho. ¿Qué le dio el Mencho a la gente que va a pagar un concierto? Es decir, yo entiendo que la base social en Badiraguato, con la familia Guzmán, tenga una base social. Yo entiendo que cuando Amado Carrillo estaba en temas muy puntuales de comunidades y llevaba recursos, pues lo veíamos en Tamaulipas con el Cártel del Golfo repartiendo regalos el Día de Reyes. Veo esta dicotomía que es finalmente muy relativista del mexicano, que prefiere sonreírle al que le da un regalo y no castigar socialmente al generador de la violencia. Claro. Pero, ¿qué le dio Peso Pluma a un chavito que llega en Mexicali manejando un pick-up o escuchando a Nataniel Cano o destrozando un palenque porque Conríquez no canta una canción dedicada a un narcotraficante? ¿Hay una deuda social? Los seres humanos tenemos un mecanismo natural intrínseco en nosotros, como somos seres sociales, que es el castigo altruista. Castigo altruista es, estoy dispuesto a sacrificarme con tal de castigar a aquel que rompe la norma social. La pregunta que tenemos entonces ahora es, ¿cuál es la norma social? O sea, ¿en qué momento deja de ser un elemento, un modelo simbólico aspiracional? ¿Y cuál es la alternativa que tenemos? Regresamos con ese tema. Arturo, tú ves, al igual que estoy seguro que Fernando, cómo de tiempo atrás en las escuelas primarias y secundarias del país, y Mexicali y Tijuana no es su excepción, cómo había o hay el deseo incipiente de dedicarse al negocio ilícito porque es al que le va bien. ¿Qué tanto tiene que ver la ausencia de un Estado fuerte, robusto, que aplique la ley con esta... ¿Qué término utilizaste? El término que... El orden social. Con el orden social, usaste un término muy interesante, el que se relaje el orden social en áreas del que rompe la ley. Bueno, buena pregunta. Francisco, creo que aquí hay un tema de hablar de conectividad. El Estado no siempre conecta bien, ¿sí? Y la gente tampoco siempre conecta bien con el Estado. El Estado requiere leyes. La clave del Estado, como su función principal es la ley. ¿En qué nos parecemos todos? En que todos obedecemos a la ley. Ahí viene una cultura de la legalidad que para mí es la clave para hablar de un Estado mexicano. Y si la cultura de la legalidad la tenemos todos muy clara, podemos convivir. Y esa es la función del Estado, dar un espacio de convivencia para optimizar la calidad de vida y de alguna manera garantizarnos a todos que podemos sobrevivir a pesar de la adversidad. Mas, sin embargo, si de repente no conecta la gente y dice, no estoy viviendo, me faltan cuestiones, no veo un futuro claro. Inmediatamente
pues llega otra opción. Siempre va a llegar alguien a ocupar los vacíos, los espacios, ¿no? Y la delincuencia organizada, pues inmediatamente se da cuenta de que hay lugares en México que pues el Estado no ha contribuido, como bien dijo Fernando, lo suficiente y no conecta a la gente con esa realidad. Yo creo que en el fondo sí nos ha faltado a todos como sociedad voltear a ver, ¿sí?, las necesidades de mucha de la población. Somos 130 millones. Te puedo decir que 30 millones de la población no conectan con el Estado porque no tienen ningún beneficio de ello, realmente. Ni el dinero que reciben hoy en cantidades manos llenas. Lo que pasa es que hay una pregunta fundamental. Pero yo entiendo lo de Arturo como una justificación, ¿eh? Hay una pregunta fundamental y que esta pregunta aplica para cualquier cosa y lo puedes identificar en tu vida. ¿Para qué? O sea, ¿para qué vas a hacer lo que sea? En el momento en que te sujetas a un orden, como es la ley, tú estás cediendo algo de lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es la libertad. Pero eso es el pacto social. O sea, el ser humano decidió vivir en comunidad, renunciando a sus derechos naturales para que hubiese un Estado protector que normara la vida en comunidad. Ese es el tema, el para qué, cómo se está cumpliendo el para qué. O sea, en qué momento el para qué deja de cumplirse y entonces me voy a otro lado a conseguir la solución o la respuesta a esa necesidad que yo tengo. Fernando, lo que tú estás diciendo es que ante la debilidad del Estado surge la narcocultura. Así es. Y es aceptada por esta propia debilidad. Entonces, la pregunta para ambos es, en este momento, una: ¿deben los narcocorridos considerarse parte legítima de la cultura mexicana? Definitivamente, sí. Lo considero que son una parte legítima. ¿Ya se ponen de acuerdo o qué? Pero legitimidad no es aprobación, que quede claro, ¿sí? Así es. El que algo sea legítimo no significa que pueda ser aprobado. Lo que es legítimo es aprobado. No hay algo legítimo que no sea aprobado. No, por el contrario. A ver. Hay muchas cuestiones que son legítimas, que me gustaría no tocar esos temas que se un poco fuertes. Ponme una. Pues, por ejemplo, el hecho de que un hijo, ¿no?, a su padre lo quiera ver como una persona, pero el padre no es el legítimo, no es el original, pues es tal vez alguien, pero él le dice, eres mi padre, ¿sí? Pero es aprobado, ¿sí?, por decir algo, ¿no? Entonces, la legitimidad no significa que haya aprobación. Las leyes no son éticas, ya lo hemos platicado. A ver, la justicia es ética, la ley no. Exacto. La ley permitió matar comunidades indígenas, la ley permitió a los alemanes exterminar a los judíos, y eso no significa que tengan ética. Sin embargo, tú hablaste de legitimidad. Okay. En tu opinión, Fernando, ¿los narcocorridos deben ser considerados como parte legítima de la cultura mexicana? Claro, no es la totalidad. Y estoy de acuerdo con lo que dice Arturo. O sea, una cosa es reconocerlo como evidencia de un síntoma de algo que está sucediendo, y otra cosa es decir, sí, es correcto, es apropiado y es benéfico. Son dos cosas completamente diferentes. Ni siquiera diferentes. estamos hablando si es bueno o no. Bueno, no. Si se me permite interrumpir. Pero Arturo dice que lo legítimo es bueno. No. Yo digo que lo legítimo acabas de decir. No necesita ser con aprobado. el ejemplo de Darth Vader y de Luke Skywalker. El narcocorrido es un género que, nos guste o no, conecta con la vida de la gente, con las vivencias. Y en ese momento está narrando algo real. ¿Vamos a ocultar lo real? ¿Vamos a ocultar las verdades? ¿O nos ponemos a hacer otra cosa? En ese momento, creo que es legítimo que el arte, que tiene el derecho de meterse por todos lados y abundar en todo. ¿El narcocorrido es arte? El narcocorrido, claro que es arte, tiene una composición musical, tiene un tema hasta poético, tiene muchas cuestiones que, claro, puede ser utilizado de muchas maneras, pero de alguna manera el narcocorrido, no olvidemos su herencia, es una manera de descripción de las vivencias de la gente y lo hace muy bien. Tanto es así, no sé si lo quieramos ver así, pero sí podemos decir que el narcocorrido se ha ganado un lugar, ¿sí?, precisamente porque está describiendo una realidad y la gente lo comparte. Arturo, si yo cambio, Fernando, si yo cambio el término narcocorrido por perreo, ¿debe ser el perreo una parte legítima de la cultura? Correcto, porque es representativa de una parte del grupo social. Aunque cosifique a la mujer, aunque la sexualice. Te lo voy a poner más fácil. Digo, nada más. Más fácil te lo voy a poner. El abuelito del perreo, ¿sí? ¿Qué responsabilidad tiene José José en la instauración de la cultura de la pareja tóxica? Achis, los mariachis. A ver. Es bien simple, es bien simple. La información ahí ha estado. Es lo mismo. O sea, si hablamos, por ejemplo, de cuáles son las características admirables y reconocidas de los narcotraficantes, ¿no? Pues su letalidad, su poder, la apología del delito, el dinero fácil, la masculinización. ¿Te acuerdas de Don Juan Tenorio? ¿Cómo empieza? De José Zorrilla. Sí, de la obra. La primera escena es Don Juan y Don Luis en el bar un año después,
viendo quién había ganado la apuesta de quién mataba más gente y quién se acostaba con las mujeres. En el siglo XVI. A ver, ubiquémonos, hace 500 años. ¿500 años? A ver. Es nada. No, no es nada. O sea, a ver, Zorrilla, que es uno de los monstruos de las letras hispanas, ubica y retrata perfectamente su realidad. Hoy en día, no, el narco corrido pinta a 2 o 3 tipos hablando de quién mata o quién no mata, e incluso quién como cantante, el caso de Valentín Elizalde y algunos cantantes donde llegan a algunas zonas y son cooptados por diferentes grupos o atentados. O sea, el narcocorrido no solamente es una expresión cultural. Ahorita entiendo que hay hasta un fenómeno que retrata un mercado para hacerse de letras y hacerse publicidad o encontrar una legitimidad social a través de esta expresión. ¿Qué papel, Arturo, Fernando, juegan los narcocorridos en la construcción del imaginario colectivo sobre el éxito y el poder? Ahorita que hablabas de don Juan Tenorio, a ver, si estamos escuchando todos los días que un personaje ligado al narcotráfico es exitoso y tiene poder, eso llega a influir en que los jóvenes, ante la falta del Estado, y los jóvenes, ante la falta de formación en casa, aspiren a ello? A ver, buena pregunta. Creo que aquí vale la pena indicar que los narcocorridos, como mensajes, pues legitiman formas de poder, obviamente, y redefinen qué vale la pena en la vida. ¿Qué quiere el narco? Realmente, ¿cómo vive el narco? ¿Cuáles son sus necesidades? La primera es el control, ¿no? Capacidad de controlar territorios sin poner miedo y ser temido y admirado. Eso es lo que busca el narco. En los narcocorridos siempre abunda ese mensaje para que los jóvenes pues, se vayan educando. Modelos aspiracionales. También se le dice al joven, salir adelante es estar conmigo, pertenecer a algo, tener una identidad que no tienes, y de alguna manera lo señalan. ¿Qué significa esto? Redefinir el éxito, ¿sí? Entonces el narcocorrido te está diciendo, hay otras opciones, mucho mejores de las que tienes, ¿sí? Nada más tienes que ser parte de mi equipo, en donde yo redefino el poder, y yo, como dije al principio, pues me salgo del Estado. Es algo muy delicado poder hablar de estos temas, porque cuando hablas tal vez de decir el Estado mexicano, pues claro que tiene sus problemas. Yo no creo que el narco mexicano quiera destruir a México, ¿no? No es jamás vamos a acabar con todos los mexicanos, claro que no. Pero sí creo que el narco mexicano necesita allegarse de recursos humanos, y obviamente pues la juventud es lo que tiene en mayor capacidad, y el narcocorrido le ayuda para poder atraer la atención del joven que encuentre en el narcocorrido una visión a futuro de lo que quisiera, una redefinición de su éxito. Entonces, bajo ese sentido, pues es obvio que es una carnada para poderlo atraer y poder hacer uso de sus habilidades del joven. Es decir, utilizar a la sociedad, y sí, ¿por qué no? El narcocorrido también cumple esa función, ¿no? De utilizar a la juventud para los fines, y atraer, perdón, a la juventud para los fines que quiere la delincuencia organizada. Fernando. Mira, yo lo veo desde la perspectiva psicológica. Ahorita que te decía que no es nada del siglo XVI sí, para acá, estamos hablando de que el Homo sapiens en nuestra última edición tenemos 350.000 años. O sea, un montón de tiempo donde las pulsiones siguen siendo comer, pelear y tener relaciones sexuales. Eso vende. Somos muy similares. ¿Te acordarás cuando lees la Ilíada de Homero? Antes de Cristo, como 100 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. 300 años antes de Cristo. Son las mismas actitudes, las mismas posturas, los mismos impulsos que cualquier persona que encuentras ahorita. No quiere decir que sea correcto. Pero Fernando, estás hablando de pasiones humanas. Pasiones humanas. Estás hablando de pasiones humanas. El narcotráfico no es una pasión. Despierta pasiones, claro. Activa pasiones, y eso es lo que engancha a la gente. Claro. Porque la pregunta aquí es, ¿qué estás dando a cambio? O sea, como sociedad, como Estado, ¿qué estamos ofreciendo a cambio? Que dé las mismas oportunidades de movilidad social, que dé las mismas oportunidades de sentido de vida, de sentido de pertenencia, de solución o de respuesta a esta pregunta de ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer las cosas? Okay. Fernando, Arturo, antes de ir al corte, ustedes, un minuto cada quien, ¿creen ustedes que ante la fuerza comercial de este género se pueda influir o se influya en crear patrones aspiracionales
en los jóvenes? Completamente. La teoría del cultivo ¿Y no te crees dice... que por ello debería ser prohibido? No, para nada, para nada. ¿Tú crees que, tú crees que sí son modelos aspiracionales los que se... La industria musical es muy fuerte. A ver, ¿qué pasó en Texcoco cuando Luis Conríquez no quiso cantar un corrido? Claro, no. La gente se comieron el espacio, o sea, destruyeron, amenazaron. Porque eso es lo que iban buscando. Pancho, que no se nos olvide que lo prohibido tiene un encanto increíble. Yo recuerdo cuando un presidente de Estados Unidos había 2 series de televisión y dijo los Simpson deberían estar prohibidos. En ese momento los Simpsons se volvieron la caricatura favorita de millones, si no es que miles de millones de personas en el mundo. Yo no sabía eso. Sí, un presidente, creo que fue Clinton, ¿no? Bueno, igual lo mismo, si empiezas a decir prohibido, 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 vas a generar una cantidad de gente que va a estar atrás de ellos y ahora sí, como bien decía Fernando, ya con mucho más tesón, mucho con más apasionamiento. Yo creo que sí se pueden generar conductas paralelas, ¿sí? Pero entendiendo muy bien las necesidades de cada una de las personas. Vamos a corte comercial, regresamos. Vamos a regresar con un cuestionamiento. ¿Es ético? Primero. Segundo, ¿qué tanto se tiene como derecho de libertad de expresión el incitar y enaltecer conductas delictivas? Si yo el día de mañana llego a este programa haciendo un llamado a que acabemos con la gente que vive en la calle porque la estupidez que se me ocurra lo justifica, ¿eso es libertad de expresión? ¿Tengo derecho a hacerlo? ¿Puedo generar conductas? 554-4466, 554-7766. No deje de llamarnos. Este es un diálogo, este es Al Mal Tiempo, la buena charla. Está Fernando, está Arturo, está usted en casa. Sigamos con el diálogo. Regresamos en 2 minutos. No se vaya. Esto está cada vez mejor. Distribuciones Rembao, más de 30 años surtiendo a Mexicali en abarrotes, miles de productos para que tu negocio esté bien surtido. Las mejores marcas las encuentras aquí en Distribuciones Rembao. Precio y disponibilidad de producto nos distingue. Visítanos en el más grande centro de distribución de la región en Mexicali. Ahora también nos encontramos en Ensenada, frente al Ciprés, y en la ciudad de Tijuana, frente a Macroplaza. Haz negocio con Distribuciones Rembao. Distribuciones Rembao, más... Doctora Martina González, especialista en medicina regenerativa. Te esperamos en Reforma número 980, local 5, segunda sección. O en Raye Novena, número 1801, local 12, Colonia Calles, en Plaza del Bosque. Agenda tu cita y dale a tu piel el cuidado que se merece. Amigos de Mexicali, soy Farid Dieg y estoy muy contento porque los visitaré por primera vez este 4 de julio en el Palenque del FEX. Los quiero invitar a mi conferencia que será parte de Motiva 2025, en donde además seré el padrino del evento. Será un evento gratuito en donde los boletos solo estarán disponibles por medio de los patrocinadores que nos apoyan. Será una noche inolvidable. Los espero. Hay días que no se quiere levantar, tener que al mundo que enfrentar. Lo simple ya se complicó, no es bastante lo que cumplió. Donde sea que va, por cualquier lugar, si solo una oportunidad alguien pudiera dar. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil.
544-66. Nuestro coordinador de contenidos nos acaba de corregir, me acaba de corregir la plana, le agradezco mucho, Reinaldo. La Ilíada es del siglo VIII antes de Cristo. Así que, bueno, continuamos. Corrección ya hecha. Muchas gracias, Reinaldo. ¿Es ético en la opinión de ustedes, es ético interpretar o consumir música que glorifica la violencia y el crimen? ¿Quién quiere contestar? Híjole, a ver. Bueno, ahí sí, ahora sí, ping pong, ¿no? Bueno, ¿Es ético, Arturo? A ver, entonces, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Es ético consumir música o reproducir música que enaltece el crimen o la violencia? A ver, el tema de la ética es obviamente un tema muy complejo, pero tiene que ver mucho con la capacidad del ser humano de apoyarse, de no destruirse, como decía alguno de los médicos. ¿Te deja un beneficio o no? No causes daño. Entonces, por ese lado, en definitiva, creo que el espacio público, que es donde todos convivimos, pues no sería ético transmitir o estar en un espacio público con mensajes que pudieran ser dañinos o que ataquen. Pero yo me iría un poco más allá. ¿Es ético producir esa música? O sea, para el compositor musical, que es realmente el origen de todo esto, una cosa es que narre una escena que él ve, que no tiene un fin destructivo, y otra cosa es que se utilice la música como un generador de violencia, ¿no? Voy a lo siguiente. Cuando tú estás en un espacio público, en un estadio, en un escenario grande, un teatro, pues hay mucha calidad, una gran cantidad de gente que puede ser impactada. Pero sin embargo, me atrevo a definir que el tema delicado del narcocorrido, en un tema ético, es la comunidad. Yo creo que el que más sufre de los narcocorridos es la comunidad. Yo te digo, cuando trabajé en la policía municipal, había una llamada que era mucho más común que la violencia familiar, y era el ruido excesivo, ¿sí? Y curiosamente, todas las llamadas de ruido excesivo estaban asociadas a narcocorridos. Queremos entender un poco la mecánica y lógica de esto, pero casi toda la gente que pone la música con altos niveles de decibeles, con un ruido excesivo, está poniendo por lo general música con narcocorridos, ¿no? No queremos decir que sean vehículos de transmisión de mensajes, pero sí queremos decir que al parecer eso que nos dijo Fernando, esa pasión que despierta el narcocorrido, ¿sí? La gente la invade y quiere que todo el mundo la escuche, ¿no? Ahora, yo les pregunto... Ya voy a acabar, Fernando, perdón. ¿Es ético o no es ético? ¿Mande? Voy a acabar. Cuando tienes un tema pasional exagerado, ¿sí? Puede que la ética, ¿sí?, tenga que ser el freno para decir, no porque tú sientas eso que yo siento, todo lo debemos sentir, ¿no? Que de alguna manera pudieras responderte en esa pregunta. Sí creo que el ser humano abunda, porque vuelvo a repetir, no hay música tal vez más intensa que los narcocorridos por los temas que trata temas de sexo, de violencia, de muerte, de control de poder, y al mismo tiempo la gente muchas veces se deja llevar y cae en esa trampa, ¿no? Sí, no, definitivamente no creo que sea ético en espacios públicos, pero tal vez en espacios privados, bajo otra dimensión de gente que quiere experimentarlo, pudiera no realmente ser algo que... Fernando, Arturo se fue por la tangente. ¿Es ético interpretar o consumir música que glorifica la violencia y el crimen? Híjole, es una pregunta muy compleja porque creo que depende en cierta medida de la congruencia y depende también de la visión con que se consume. Porque finalmente, ¿dónde pones el rasero? O sea, las películas violentas entonces también lo son. Me imagino las narcoseries. Si consumir narcocorridos no es ético, entonces narcoseries tampoco. Pero entonces tampoco películas de acción. Las de Marvel, por ejemplo, no será ético consumirlas porque finalmente están haciendo apología de la violencia con un fin loable, pero finalmente es la violencia como un medio para la consecución de un objetivo. Yo creo que el principal problema del narcocorrido... Estamos hablando de enaltecer y glorificar, ¿eh? O sea, ojo, ¿sí? No estoy hablando de Camarera Tejana, no estoy hablando de Contrabando y Traición, estamos hablando de glorificar. A ver, siguiendo tu punto, Fernando, y perdón por interrumpirte, sí, La Reina del Sur de Pérez Reverte, que es una gran novela, habla de lo que decía ahorita Arturo, habla de sexo, habla de poder, habla de violencia, habla de narcotráfico, pero no enaltece. Mario Puzo, con El Padrino, trata todos estos temas, pero no enaltece. O sea, ojo, o sea, aquí estamos hablando de que un
en México se da el fenómeno que se está exportando a nivel mundial, donde enalteces al señor de los gallos por su violencia, donde enalteces al ratón por ser hijo del Chapo. No narras si contribuyó al bien o al mal, no narras si era un hombre que hizo de Culiacán una mejor ciudad. Enalteces al hombre que tiene dinero, poder, mujeres y el uso de la violencia como un patrimonio por encima del Estado. Entonces, ¿qué tanto el narcocorrido enaltece y glorifica conductas delictivas? Sí, definitivamente las enaltece, definitivamente las glorifica, pero digo, volvemos al punto, es peligroso en la medida en que se da en un vacío cultural donde no hay alternativas, ¿no? O sea, el narcocorrido per se no es peligroso. El narcocorrido como una manifestación de un estilo de vida, de nuevo, es evidencia, porque la pregunta filosófica del millón, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿No? O sea, ¿qué fue primero, la oferta de narcocorridos o el mercado que había para poder consumirlos? Entonces, y esto lo comento para los papás que nos están escuchando, yo tengo 2 hijos. En la medida en que nosotros les damos alternativas, en la medida en que nosotros los exponemos a cultura de diferentes manifestaciones, les ayudamos a desarrollar un criterio. Y entonces podrán escuchar un narcocorrido y no creerse todo lo que dice ahí. O poder ver el contexto y decir, oye, pues sí, está bien fregón lo que pasó, pero date cuenta que la mayoría de los narcocorridos acaban con el protagonista muerto, ¿no? O la expectativa de vida del que se dedica a eso difícilmente supera los 35 años. En el 96, cuando Eugenio Elordi fue alcalde, trajo a Mexicali y a México un programa que es el DARE. El DARE funcionó muy bien durante mucho tiempo. Desafortunadamente llegaron gobiernos que lo minimizaron. Hoy prácticamente el DARE, desde el año pasado, desde hace 2 años, la alcaldesa se molestó porque un grupo de ciudadanos reaccionó a temas contra la reforma educativa. Es una pena. Pero cuando Víctor Hermosillo, cuando Juan Ignacio Guajardo fue el presidente del patronato, la reflexión era, oye, ¿por qué la comunidad empresarial tiene que pedir dinero y fortalecer un grupo de policías que vayan a hablarle a nuestros niños de kinder, primaria y secundaria del tema de drogas ante la ausencia de padres de familia que lo hicieran? Eso finalmente es la tragedia. En nuestras comunidades estamos cada vez más pidiéndole al Estado que haga funciones que son ineludibles a los padres y no se están haciendo. En ese contexto, que es el contexto del diario, la prohibición, que creo que ninguno de los 3 está de acuerdo con que se prohíban, yo no estoy de acuerdo con que se prohíban, yo estoy de acuerdo con que se prohíban en espacios propiedad del gobierno. De acuerdo, públicos, correcto. En espacios no solamente públicos, propiedad del gobierno. O sea, si mañana hay un espacio público que es un foro Telmex y Carlos Slim quiere tener a Peso Pluma, que lo haga. Pero sí, nuestra alcaldesa hace un par de años le entregó las llaves de la ciudad a los Tigres del Norte, por favor. Y ahora están, la congruencia ¿dónde queda? Yo no estoy a favor de la prohibición, pero dado el enfoque de la prohibición de narcocorridos, ¿es un acto, Arturo, de censura o una medida de protección social? Bueno, yo aquí me iría primero otra vez a la comunidad. Francisco, creo que le estamos minimizando y vuelvo a repetir, los vecinos, el entorno comunitario es una respuesta natural cuando se cae el entorno familiar. Si se caen los padres que no están tomando en cuenta a los hijos acuden inmediatamente a los narcocorridos para sentirse identificados, dado que no me identifico con mis padres ni con mi familia, pues me tengo que identificar con algo. Mi papá, ¿no? Sí, entonces encuentro en el narcocorrido una respuesta, pero ahí podría entrar la actividad comunitaria, el comité vecinal o todo lo que me digas y poder intervenir y decir, espérame, identifícate con tus vecinos, con la gente semejante, por ese lado, ¿sí? ¿Qué pasó? No te veo muy contento con la respuesta. No, Arturo, es que la gente que en Guadalajara coreaba al Mencho no se identifica con su padre. No, a ver, Arturo. Es que te estás yendo por la tangente, Pancho. No. Yo creo que tenemos que entender que el problema no es el narcocorrido, como bien dijo Fernando. El problema es que tenemos un abandono social, la destrucción por mala suerte, por desgracia, por así llamarlo, del entorno comunitario destruido por completo en el
gran parte del país, el entorno familiar lo estamos viviendo. O sea, el narcocorrido está en Ghana, está en Kenia, está no, estoy diciendo que en México el narcocorrido entró como cuchillo en mantequilla, derivado de que las familias se han destruido y que los vecinos del comunitario no han apoyado. ¿Qué diferencia hay entre el narcocorrido, Arturo, y 50 Cent en Estados Unidos? ¿Perdón? Y 50 Cent. O sea, el gangster rap, ¿no? Ajá, o sea, ¿qué diferencia hay? Buena pregunta. Yo creo que... Porque allá sí hay un Estado de Derecho fuerte. También tuvieron problemas en los 80s con el rap, que también eran pandillas con el rap, también la música del rap a ver, era música muy violenta, también se oían balazos. Existen, hay raperos que son acribillados, son muertos en público por pandillas rivales, eso existe. Pero allá hay un Estado fuerte, no es la falta del Estado. No me queda claro. Mira, yo desde mi perspectiva y mi experiencia, yo he trabajado muchos años en centros de rehabilitación, prisiones, hospitales psiquiátricos. No me ha tocado conocer a alguna persona que se haya metido al tema de crimen organizado porque escuchó una canción de narcocorrido, porque le gustaba un cantante. Generalmente era todo un tema de un estilo de vida, o sea, de la normalización. Y sí, definitivamente, la exposición a información a través de medios favorece la normalización, favorece la desensibilización de las personas a la violencia. Pero vuelvo al punto, o sea, finalmente es un problema mucho más complejo. Fernando, permíteme interrumpirte. Y porque yo creo que ese es un punto neurálgico. Tu experiencia fue hace 6, 7, 8 años, cuando el narcocorrido todavía no existía. ¿A la fecha? No, a ver, el día de hoy, el efecto narcocorrido en los muchachos de 8, 10, 12, 13 años, estaremos viendo en los próximos años, ¿eh? O sea, el fenómeno de Peso Pluma, de Conríquez, de Gerardo Ortiz, es un fenómeno nuevo, ¿eh? Ni el Gallo Elizalde, que murió ya lo mataron hace 15 años, tenía la penetración que hoy tiene esta industria. Definitivamente. O sea, es decir, estamos por ver si ha habido un daño no generacional que haya podido influenciarse como generación. Tu experiencia, yo presumo que tu vastísima experiencia en la reinserción social tiene que ver con gente que delinquió antes de la presencia del corrido como fenómeno cultural. Pero fíjate, por ejemplo, digamos en los últimos 10 años en mi práctica privada, en mi consultorio, trabajo con adolescentes, trabajo con adultos, pero me ha tocado recibir casos de chamacos de 12 años, 13 años, que vienen con la aspiración, su aspiración hacia el futuro es convertirse en narcotraficantes. Entonces ya traen esta información, pero de nuevo, te estoy hablando de antes del boom de los narcocorridos, que será que 2018 para acá. Porque lo veíamos en las colonias deprimidas, en las colonias populares, donde al que le va bien es al dealer, donde el que tiene el recurso, o sea, es el modelo. Es que no solamente me llegaban chicos en condiciones de precariedad social. De acuerdo. O sea, estoy clasificándolo y yo ofrezco disculpa por ello. Chicos que vienen de familias económicamente acomodadas y que de pronto traen esta idea. Y la solución, como lo decía yo hace ratito, está en la oferta de alternativas. Claro. O sea, es ábrele los ojos para que vea que el mundo es muy grande, que hay muchas cosas más que puede hacer y que no es esa la única vía para poder lograr prosperidad. Bueno, Arturo, tampoco olvidemos que mucho del fenómeno actual, como bien dice Francisco, de impacto tan fuerte de los narcocorridos, tumbados por ser urbanos, ¿no?, fuera de la parte rural, pues tiene que ver con el tema de las redes sociales, el internet y la constante bombardeo a través de TikTok. Acabamos de ver un estudio del Colegio de México, ¿no?, de 100 lugares donde a través de TikTok se hacían de capital humano, ¿no?, la delincuencia organizada. Y obviamente el narcocorrido, vuelvo a repetir, se vuelve algo constante, mandando mensajes, y cuando te das cuenta, el joven ya se metió a ese entorno y ya le cuesta trabajo salir. Por el contrario, quiere más, quiere avanzar y decir a dónde me lleva esto. No todos los narcocorridos son iguales, hay algunos narcocorridos muy fuertes que también nos hablan del dolor de una madre que pierde a su hijo, ¿no? Y como bien decía Fernando, pues también podemos trabajar en ese sentido, enseñarle al joven que todo lo que le ofrecen no es siempre real, muchas veces ficticio, ¿no?, como nos pasó en estos campos de entrenamiento. Y es el fenómeno del garbanzo de a libra. O sea, por uno que sobresale, claro, ¿cuántos montones, cientos, miles de personas, de jóvenes, se quedan en el camino? Y entonces algo que he visto, por ejemplo, es que el crecimiento dentro de las estructuras del crimen organizado a veces responde al fenómeno de la trampa de arena. Te quedas donde estás, se te acaba el camino. Entonces la única manera de salir es para arriba.
Arturo, Fernando, ¿es compatible la libertad de expresión con la promoción de modelos delictivos? Antes de irnos a la pausa, yo ponía un ejemplo muy estúpido, muy absurdo. Si yo mañana quisiera defender mi derecho a decir que hay que acabar con los indigentes y lo hago al amparo de la libertad de expresión, no, eso no es una libertad de expresión, es una apología o una incitación a el delito. Yo creo que sí está alineado con el derecho a la libertad de expresión. Tú tienes todo el derecho de decir lo que tú quieras. El Estado, que tiene la función de proveer bienestar y prosperidad, derecho a decir lo que tú quieras decir. Si lo vemos desde la psicología, Epícteto decía, no son los eventos los que perturban al hombre, es lo que interpreta, ¿no? La terapia cognitivo-conductual se basa en la premisa de que no es lo que sucede, ni lo que escucho, ni lo que me dicen, es lo que yo interpreto. Yo no creo que tengamos todo el derecho a decir lo que el mensaje es subjetivo, eso sí, no nos perdamos. No siempre el mensaje que mandan los narcocorridos la gente los toma tal cual, ¿no? Muchas veces pues nada más es un contraste y decir, mira, está muy fuerte esto, pero no significa que toda la gente que escucha un narcocorrido va a ir como zombie a meterse en las filas del narcotráfico. No. Definitivamente no. Pero también sí creo que si llegas a censurar todas las obras que generan debate, porque también vuelvo a repetir, dentro de los narcocorridos hay una exhibición de un tema que es real y que tenemos que también entender con una mente crítica, juzgar y poder decir esto sí nos está haciendo o no. Pero claro, desde un tema de responsabilidad social, Francisco, sí creo que no es permisible el que estés bombardeando a la población con mensajes de violencia porque generas violencia. ¿Tú crees? Ahorita Fernando, lo interrumpí, le ofrezco una disculpa. Fernando dijo, uno puede decir lo que uno quiera en base a la libertad de expresión. ¿Tú coincides con ello? No, yo creo que sí hay límites, definitivamente, sobre todo en un país que ya lo vimos. Sí tenemos un límite porque somos el país que más distribuye narcóticos en todo el mundo y tenemos un índice de violencia que cada vez crece más. No, a ver, que tengamos un presidente que habla de fifís y que polariza, ¿eso se puede defender al amparo de la libertad de expresión? El que mañana alguien diga los pelirrojos tienen que ser sacados a la calle porque el motivo que sea, eso ampara, o el de ojos azules, o sea, no sé, o sea, no todo puede ser ni debe ser permitido bajo el tema del, o sea, si yo mañana me soy un cantante famoso y hago apología de la violación, así como una mujer no tiene el derecho a condenar a todos los hombres por ser hombres como violadores en potencia. Yo creo que hay una diferencia entre una persona que como particular se está manifestando y que tiene todo el derecho a manifestarse, a que alguien con una representatividad envíe un mensaje que es contrario a la naturaleza de la función que desarrolla. Pati Tobar nos dice, Francisco, los corridos no tienen ética y quienes los consumen tampoco. Y yo diría, tampoco buen gusto, pero eso es un tema personal, ¿no? Fer, estamos a 4 minutos de terminar el tema de hoy. Eres padre de familia, estás relacionado con gente que ha tenido la necesidad o la mala suerte de estar en un esquema carcelario, en un esquema delictivo. ¿Qué tanto desde tu perspectiva profesional, al igual que la de Arturo, que es un estudioso de los temas de reinserción y de prevención en comunidad, qué tanto desde la experiencia de ambos la cultura influye en la capacidad del ser humano en construir una mejor o una peor comunidad? Completamente. La cultura es un fenómeno circular. La cultura influye al individuo y el individuo a su vez influye en la cultura. Te voy a compartir una experiencia que me ha tocado ver en penales, me tocó verlo aquí en Baja California, me tocó verlo allá en Nuevo León. Gente que decía, qué bueno que caí a la cárcel porque aquí en la cárcel terminé la preparatoria, entré a la universidad, aquí en la cárcel aprendí a pintar, aquí en la cárcel aprendí a bailar, aprendí a hacer un montón de cosas que no estaban al alcance de sus manos afuera, en el entorno donde se desarrollaban o bajo la filosofía familiar con la que crecieron. Entonces, la cultura definitivamente influye en la forma en cómo las personas van a vivir. Arturo. Agregaría tal vez a todo lo que dijo Fernando, que la cultura es la capacidad del ser humano de vivir, pero si la orientamos hacia un tema de legalidad, vamos a poder vivir de acuerdo con los demás y vamos a poder generar una evolución. Por eso es tan importante entender que la cultura genera leyes, genera normas y genera evolución siempre y cuando tengamos todos la capacidad de coincidir en un punto, y ese punto se llama
cultura de la legalidad. Desafortunadamente, los narcocorridos no siempre caen en este tema y creo que tenemos que enfrentar esto. Yo creo que comparto gran parte de lo que he expresado. El Estado y la debilidad del Estado, antes de prohibir o no un género musical, tiene que ver con el que fundamente que una cultura delictiva no sea un ejemplo a seguir. Es decir, mañana la presidenta Sheinbaum, la gobernadora María del Pilar o nuestra alcaldesa podrá decir no a los corridos, pero mientras sigamos teniendo un Estado falto de una estructura que persiga y castiga al que delinque, seas narcotraficante o seas extorsionador, en ese sentido la sociedad debe ser una sociedad que implique normas, por lo menos en casa, para poder tener una cultura de contención. Yo creo que la narcocultura sí marca derroteros en nuestra comunidad. Creo que hoy hay una relativización de muchos temas gracias a este tipo de expresiones. Fernando, en tu experiencia, ¿qué debe hacer un padre de familia? ¿Qué debe hacer un miembro de la sociedad para poderle hacer ver a su hijo que este es un fenómeno, pero que no es el rol a seguir? Híjole, primero que nada, tienes que conocer a tu hijo. Tienes que involucrarte, tienes que comunicarte con él. Esa es la primera parte. No tienes eso, no hay argumento que te vaya a funcionar. Segundo, si va alineado tu discurso, tu mensaje, a una vivencia de valores claros, prosociales, a favor de la vida, va a ser mucho más poderoso a que si usamos el recurso de haz lo que yo digo, no lo que hago, ¿no? No grites mientras yo estoy gritando. Entonces, la congruencia yo creo que es el argumento más poderoso que le podemos dar a un padre de familia para que pueda influir positivamente en su hijo. Arturo, desde tu punto y perspectiva de un operador en comunidad que busca regenerar el tejido social, ¿qué tiene que hacer una comunidad para evitar esto? Definitivamente conocerse. El primer tema que tenemos que enfrentar es que la comunidad tiene miedo de conocerse. Desafortunadamente, lo hemos dicho desde el principio, los narcocorridos generan un tema en donde no te integras, te da miedo porque no conoces y estás escuchando violencia, delincuencia, muertes, pues dices, no, pues mis vecinos pueden estar involucrados, ves un carro raro y dices, inmediatamente este ya está metido. Entonces, de alguna manera sí creo que el entorno que estamos viviendo en todo el país, sobre todo en lugares del norte, pues sí nos hace desconfiar del vecino. Pero la respuesta es, ¿por qué no nos atrevemos a juntarnos entre todos los vecinos y entre todos la comunidad, generar un entorno propicio para el desarrollo? Por eso la parte es integrarse. Segundo, conocerse, que es un tema de inteligencia. Tercero, interactuar. No nada más es saludarse, es qué podemos hacer juntos, vamos a platicar. Podemos invitar, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que pueden ayudarnos en nuestra comunidad. Y por último, pues hay que institucionalizarse. Necesitamos pertenecer a algo y una buena respuesta es pertenecer al comité vecinal, ¿sí? Y tener un líder, tener un director, tener todo aquello que nos proteja y al mismo tiempo que nos haga fuertes ante todo este tipo de temas. Sigo pensando que el narcocorrido puede ser enfrentado siempre y cuando tengamos una comunidad que lo asimile, ¿no? Y la resiliencia se construye, no se da sola, la tenemos que construir en base a la comunidad. Mi hijo Francisco tiene 16, 17 años y ha sido un jugador de fútbol desde que yo tengo uso de razón. A mí me ha costado mucho constatar cómo cada domingo, desde que tiene 8 años, lo acompañamos a un juego de fútbol y lo primero que ves es a los papás a las 10 de la mañana en el campo deportivo con la cerveza, con el corrido norteño, dando el ejemplo que lo normal es agarrar el pedo desde temprano en una instalación donde los niños están haciendo un deporte en comunidad. Desde ahí educamos. Desde ahí mandamos mensajes. Si no tenemos la capacidad de un gobierno municipal y de un Estado que prohíba y que fomente conductas que atentan contra la más simple de las formaciones, no tendremos tampoco capacidad para que en el COVACH, en las universidades, en el sistema educativo, haya una formación, ya no de valores. Eso tiene que aprenderse en casa.
Este es un tema bien interesante. Le agradecemos muchísimo en todo el equipo a Fernando y Arturo. Seguramente será un tema que dé para otras expresiones de la narcocultura. No es un tema fácil de tocar, no es un tema que se toque en el día a día en la televisión local. Ojalá que esta plática, ojalá que estas ideas tan interesantes hayan dejado algún mensaje, lo hayan invitado a reflexionar. Fernando, ha sido un gusto tenerte, de verdad, muchísimas gracias. Al contrario. Seguramente nos veremos en algún otro programa. Con Arturo tendremos la oportunidad de tocar el piano. Arturo es un gran pianista, ojalá podamos hablar ya no de narcocorridos, sino de música con él. Esta es tu casa, este es tu espacio. Muchas gracias a todo el equipo de producción, muchas gracias a Rosy, a los muchachos, a nuestro coordinador de contenido, a Reinaldo Cornejo, al equipo que está en casa. Pero gracias a usted, del mal tiempo hagamos la buena charla. Es una responsabilidad y un compromiso de todos. Nos vemos el próximo miércoles con el programa de Sede Vacante. Muchas gracias a todos, un aplauso, sean bienvenidos.